Hola católicos informados, es un gusto para mí, Yareni Ortega, estar con ustedes en este primer podcast titulado La voz de un catolín. La verdad es que estoy muy emocionada y me alegra mucho poder iniciar hablándoles sobre una santa con la cual yo he tenido una relación muy cercana desde hace ya más de un año. Y bueno, voy a comenzar a hablarles sobre Santa María Teresa Goretti. Ella es una niña que nace en Corinaldo, Italia, el 16 de octubre de 1890. Venía de una familia de humildes campesinos. Su familia en realidad pues no tenía mucho dinero y esto pues la obligaba a ayudar en las labores domésticas desde que era muy pequeña. Le impidió ir a la escuela, nunca aprendió a leer ni a escribir y su fe la adquirió siempre a través de su familia. El matrimonio de sus padres, quienes eran Luis Goretti y Asunción Carlini, fue espléndidamente bendecido. Todos sus hijos eran educados en el amor, en el temor de Dios, en la obediencia, en el amor a la verdad, en la honestidad, en la pureza. Era una familia que verdaderamente oraba mucho y no permitían que los niños se fueran a dormir sin haber rezado primero el Santo Rosario. Eran almas sencillas, pequeñas ante el mundo, pero grandes ante Dios. Por cuestiones laborales, esta familia se tuvo que trasladar al pueblo de Nettuno, en donde se relacionaron con Juan Serenelli, que era un señor viudo, padre de 3 jóvenes, de los cuales uno se encontraba en el manicomio y los otros 2, Gaspar y Alejandro, vivían con él. Y menciono esto porque realmente tiene mucha importancia en la vida de esta pequeña niña, en especial este último joven al que acabo de mencionar. Bueno, pocos años después, su padre enfermó de malaria, que era una enfermedad que mataba a muchas personas en esa época en el pueblo de Nettuno, y su padre muere cuando ella tenía solo 10 años. Dejó a su madre viuda y con 6 hijos, entonces pues la madre se tuvo que dedicar al trabajo de campo. María, que era la segunda hija, quiso sustituir a la madre en las tareas domésticas. Se dedicaba a cuidar a sus hermanos y también prestaba servicios a los Serenelli. Pero ella siempre se vio muy animada y le repetía a su madre: «Ánimo, mamita, ¿por qué tienes miedo? La providencia nos ayudará». Ella verdaderamente quería que su madre fuera feliz y que no sufriera. Se distinguía por ser una niña muy obediente. Su madre ha mencionado que nunca hubo necesidad de repetirle 2 veces un mandato. Cuando normalmente la castigaba, ella callaba y nunca se justificaba. Se mantenía quieta y respetuosa. Cuando ella estaba libre de ocupaciones, buscaba siempre un momento para Dios, se dedicaba a la oración. Tenía un gran anhelo, que era el de recibir la primera comunión, porque ella siempre le decía a su madre que no podía estar sin Jesús. Pero bueno, como lo mencioné antes, era una familia muy pobre, no tenían pues muchos recursos y ella era analfabeta. Entonces, pues debido a todas estas situaciones no podía realizarla. Pero ella siempre confió en la providencia de Dios. Teniendo 10 años, comenzó a prepararse con ayuda de los trabajadores de la familia Mesoline, que pues era una familia cercana a los Goretti, y pues todos ellos se empeñaron por ayudarle a aprender la doctrina junto con el padre Alfredo Paliani, y otras almas caritativas también cooperaron para su vestido, para su velo. Y así ella, el día 29 de mayo de 1902, que pues era día de Corpus Christi, al fin pudo recibir a su amado Jesús. La misa fue celebrada por el padre Jerónimo de San Miguel Arcángel. Cuando este sacerdote dio su homilía, exhortó a los niños a una vida pura a toda costa, que verdaderamente fueron palabras que Santa María Goretti guardó en su corazón y se lo tomó muy en serio. Después de este suceso, María se fue distinguiendo más y más en la piedad y en el ejercicio de todas las virtudes. Todas las personas dicen que en los momentos libres se le veía con el rosario en la mano, porque para ella era un medio para mantenerse virtuosa. Lo dejaba solo cuando tenía que trabajar. Pero no solo era esa cuestión de tenerlo en su mano, sino que ella verdaderamente tenía ese anhelo de rezarlo, ese anhelo de querer estar más cerca de la Virgen María. Ella tenía esa verdadera devoción y ese verdadero anhelo de querer estar más cerca de Jesús.
porque también tenía un particular amor por acompañar a Jesús en los misterios de su pasión y muerte. Cuando la madre hablaba sobre esta pequeña niña, decía que para su edad estaba muy desarrollada. El color de su cabellera era castaño claro, tenía ojos muy bonitos, una mirada muy dulce, era muy bella de aspecto, y todos decían que parecía más mujer que niña. Pero a pesar de que ella era muy bella físicamente, nunca dio indicios de vanidad y siempre cuidó la virtud de su pureza. Su asesino diría posteriormente que María era más pura y cristalina que el agua. Nunca se dio en ella el caso de que me dirigiese alguna sonrisa o acción que favoreciese mi pasión. Pero bueno, ahora que ya hemos mencionado estos aspectos de su vida, quiero pasar a otra parte que es sobre esta tempestad que la llevó hasta el martirio. Y quiero empezar hablando sobre Alejandro Serenelli, de quien ya les había hablado un poco antes, y es que este era un joven de 20 años, que en la primera época de su vida en la que estuvieron viviendo juntos, puesto que la familia estaba asociada con los Goretti, nunca mostró una moralidad dudosa. Tenía respeto y admiración hacia la pequeña María. Era amable con ella, era cortés y solía defenderla también cuando era regañada injustamente. Sin embargo, este joven que creció huérfano de madre y que tenía un padre violento, pues nunca tuvo una educación religiosa y moral. Y no siendo un niño, pero tampoco un hombre maduro, comenzó a frecuentar la compañía de jóvenes licenciosos. Que bueno, para los que no saben, un joven licencioso es aquel joven atrevido que carece de moralidad. Entonces fue cuando Alejandro se vio verdaderamente corrompido. Su cabeza se llenó de obscenidades, una pasión insana comenzó a brotar en su corazón y la pequeña niña inocente, en lugar de inspirarle sentimientos de virtud, comenzó a suscitar en él un estímulo de lujuria. Empezó a rodearla, le hacía proposiciones que ella no entendía. Las primeras veces que atentó contra su virtud, pues ella comprendió el peligro y huyó. Huyó diciéndole que esas cosas no se debían hacer porque era pecado. Alejandro, pues al escuchar estas palabras se molestó y comenzó a tratarla mal. Pero ella no le decía nada a su madre, porque él había amenazado con la muerte. En aquel tiempo fue cuando se le veía siempre con el rosario en la mano. Su pensamiento volaba a Jesús sacramentado, la Virgen y la Sagrada Comunión. Porque bueno, en esos tiempos no era tan fácil comulgar como lo es hoy en día. Hasta esa época de su vida solo había comulgado 3 veces y esperaba poder hacerlo el día de su martirio. Y bueno, pasamos al día 5 de julio de 1902. Este día, Alejandro decidió acabar con María si ella se negaba nuevamente. Intentó llevarla a su habitación diciendo que quería que le arreglara una camisa, pero ella no fue hasta que él regresó a trabajar. Tomó la camisa y se la llevó. Su madre y sus hermanos fueron a trabajar y María se quedó sola con su hermana de 2 años. Y bueno, esta pequeñita se había quedado dormida a los pies de María. Cuando Alejandro volteó a ver la casa y vio que pues todo estaba saliendo como él lo quería, que la madre estaba lejos, que sus hermanos también, pues entonces no quiso esperar más. Fue rápidamente a su habitación, se puso una camisa limpia, tomó un pañuelo. Después entró al almacén, tomó un cuchillo de 23 centímetros. Se dirigió a la cocina y lo puso en un cajón. Después llamó a María pidiéndole que fuera con él. Pero ella seguramente imaginaba los deseos de ese hombre. Entonces se negó preguntándole para qué la quería. Alejandro perdió la paciencia completamente. Fue a la puerta y tomó a la niña de un brazo jalándola violentamente. Cerró la puerta y entonces comenzó la lucha. En ese momento, María, que era solo una niña, sintió que no temía la muerte de su cuerpo. Lo único que le preocupaba era guardar su pureza y la salvación de su adversario. Gritaba suplicándole a Alejandro que no hiciera eso, porque era pecado y si lo hacía, iría al infierno. Y Dios no quería eso. La lucha duró 10 minutos. Alejandro, viéndose burlado, se enfureció más.
Fue por el cuchillo que había guardado en el cajón y comenzó a apuñalarla hasta que esta pequeña niña cayó exhausta. Era un charco gigante de sangre. Alejandro la abandonó creyéndola muerta, pero María intentó llamar a su madre. Al escuchar, el joven entró de nuevo y de un golpe le traspasó el pecho, huyendo posteriormente. María no estaba muerta. Es impresionante cómo después de tantas cuchilladas que recibió, no murió. Recobró las pocas fuerzas que le quedaban y consiguió arrastrarse hasta la puerta. La abrió y llamó al padre del asesino, quien fue rápidamente en su auxilio. Su pequeña hermana despertó, lo que llamó la atención de su madre, quien aún no sabía nada. Uno de sus hermanos fue a ver qué ocurría, y el señor Serenelli llamó a Asunción para que fuera rápidamente. Cuando Asunción entró a la cocina, se sorprendió mucho. Comenzó a gritar de desesperación, porque no sabía qué le había pasado a su pequeña. María fue llevada de la cocina a la cama. La examinaron y descubrieron que tenía descuartizado el abdomen. Le preguntaron quién había sido el responsable. Ella tenía una voz que daba lástima y les respondió: «Ha sido Alejandro. Quería que yo hiciera el mal y no he querido». En el pueblo, que era muy pequeño, se comenzó a correr la voz de este suceso. Todas las personas estaban muy conmovidas. María fue trasladada a un hospital de la ciudad. Las personas no podían contener las lágrimas y le aplaudían. Alejandro, en cambio, fue llevado al cuartel de policías. Las personas estaban muy molestas con él, le gritaban y pedían que lo mataran. Después de confesar, le fue dada una sentencia de 30 años de prisión. Este joven, pues era menor de edad, entonces no se le podía dar la reclusión perpetua. Pero aquí no ha acabado la historia de esta pequeña, porque el calvario de María fue aún más sufriente. Fue declarada en peligro de muerte. Ya en el hospital le dijeron que había recibido 14 heridas extremas y 4 pequeñas contusiones. De estas heridas, 4 penetraron el tórax, perforando el pericardio, el corazón, el pulmón izquierdo y el diafragma. 5 penetraron en la cavidad abdominal, dañando el intestino delgado. Tenía que ser operada y esta niña tenía mucha sed, pero no le estaba permitido beber ni un sorbo de agua. Sin embargo, nunca se quejó. Cuando la madre vio su mal estado, pues se preocupó mucho. Entonces los doctores le aconsejaron que debía llamar a un sacerdote para que la niña fuera confesada, porque ya le quedaban muy pocas horas de vida. Fue confesada antes de la operación, que duró 2 horas, y en las 20 horas que le quedaban de vida, no le fue permitido beber ni un sorbo de agua. Aún en medio de todo este sufrimiento, ella nunca perdió ni un solo instante la presencia del Espíritu, pues estaba sufriendo juntamente con Jesús. Cuando vieron la debilidad de su cuerpo, le fue dado el santo viático. El párroco le habló de Jesús agonizante, y después le preguntó si estaba dispuesta a perdonar de corazón a su asesino, a lo que ella respondió sin dudar que lo perdonaba, y esperaba que estuviera con ella en el paraíso. En esos últimos momentos de agonía, pedía ser llevada al lecho para estar más cerca de la Virgen. La tarde del 6 de julio de 1902, el alma de esta pequeña niña, de esta mártir de la pureza, emprendió su vuelo al cielo. Y se preguntarán todos ustedes, ¿qué pasó con Alejandro? ¿Se arrepintió en algún momento? Pues bien, Alejandro ayudó en el proceso de su beatificación. Estaba realmente arrepentido por el mal que había hecho y pidió perdón a Dios. Cuando salió de la prisión se encontró varias veces con Asunción Goretti, quien también lo perdonó después del gran ejemplo que le dio su hija. El asesino de la niña comenzó a ser un hombre diferente. Y esto nos tiene que hacer recordar cómo por la misericordia de Dios y la intercesión de los santos, aún el alma más grande, aún el más grande pecador, puede obtener el perdón de Dios si está verdaderamente arrepentido. Luchado y combatido por el triunfo del bien, y todo lo han hecho por su fe. El amor que esta santa sentía hacia Dios y hacia su virtud la llevó hasta dar por él la propia vida. Murió por no querer cometer un pecado, por no ofender a Dios. Pero pues claro, de una vida de virtud y de mortificación cristiana no se podía esperar otra cosa. María le enseñó a su madre y nos enseña a todos nosotros a amar
y a perdonar a los enemigos. Pero reflexionemos un poco, porque jóvenes como ella serían aún más numerosas si hubiera de parte de los padres mayor atención y de los hijos mayor docilidad, porque seguramente sin la obra y sin el ejemplo materno, María no hubiera sido la heroica niña que supo ser. Ella era el fruto maduro de un hogar donde se rezaba, donde se educaba en el temor de Dios y en la obediencia. Por eso quiero invitarlos a los padres que estén escuchando esto a que sean atentos con sus hijos. Edúquenlos siempre en el amor a Dios. Y tú, joven, si también estás escuchando, y tú, niño, escucha a tus padres. Ayúdalos a crecer. Amemos a Dios sin medida y ayudemos a que el otro también crezca en esta pureza, en esta obediencia, en todas estas virtudes. María fue un alma sedienta de Cristo desde su infancia y nos enseña que la vida puede ser muy bella si es pura y vale la pena vivirla cuando nuestra mirada está puesta en el cielo. Tenemos que recordar bien que no podemos amar y servir a Dios y al mismo tiempo dejar que nuestro corazón sea desviado por un encanto que es miserable, que es efímero. Tenemos que luchar no solo contra aquellos que se nos interpongan en nuestro camino e impidan nuestro encuentro con el Señor, sino también contra el poder del demonio, contra nosotros mismos, contra nuestras miserias. María es una niña que nos ha dado un gran ejemplo de cómo si estamos unidos a Jesús y caminamos de la mano de María, es posible alcanzar la santidad. Yo soy Yareni y te invito a que sigas escuchando nuestras voces en esto que es La Voz de un Católico. Que Dios te bendiga.